seguramente cuando uno tiene que preestablecer un análisis de lo que vamos a decir, tiene que averiguar cómo hace, primero para autojustificarse, uno que históricamente vive defendiendo los derechos laborales, y después cómo hacer para que el que está escuchando pueda interpretar lo que vamos a manifestar y se pueda entender dentro de un encuadramiento absolutamente diferente como resultado de esta situación que vive la humanidad. Cuando Perón le entrega a los trabajadores los derechos sociales, entre ellos el aguinaldo, no solamente era una conmemoración porque pertenecía esto a un premio por el trabajo, sino que era una especie de acercarlo a las ganancias que tenían tanto las empresas particulares como el propio Estado en lo que hacía a premiar a sus trabajadores. El aguinaldo no es solamente un premio, el aguinaldo se incorpora como salario, o sea, pertenece al salario de los trabajadores. No es una cosa que se pueda reglamentar de manera distinta. Ahora, en plena emergencia, donde el Estado no tiene ingresos, donde los privados no tienen ingresos, se empiezan a tomar todas las previsiones para ver de qué forma y de qué manera se puede solventar el tiempo que nos toca vivir. Hagan un paréntesis en esto e instálense en la primer potencia capitalista hasta no hace mucho, ahora son los chinos, pero hasta no hace mucho Estados Unidos, que sigue siendo la primer potencia mundial militar, donde tiene 44 millones de desocupados porque allí no existe la misma protección sindical que en la Argentina para la cobertura laboral. No hay los derechos que el peronismo puso en la Argentina, no existen. Pero no solamente allí, no existen en ningún lado. 44 millones de desocupados, llenos de muertos, con una economía que la quisieron hacer funcionar y tampoco funcionó. Se le murió la gente, se ampliaron los contagios y no resolvieron nada. Al lado nuestro, cerca nuestro, Brasil, exactamente con el mismo ejemplo, segundo contagiado del mundo, una enorme cantidad de fallecidos, un presidente que está haciendo agua porque su economía se ha devaluado notablemente y no encuentra solución. En la otra frontera, Chile, la misma manera de pensar, de razonar, donde tampoco existen los derechos sindicales como en la Argentina, lleno de protestas sociales antes y ahora cargado de contagios, rebalsados sus hospitales, una gran cantidad de fallecidos, la economía destrozada. Así que el sistema de aislamiento no está en discusión. Hasta que se encuentre una solución médica, el sistema de aislamiento es lo único que preventivamente evita el contagio en masa. Dicho esto, es evidente que ha alterado, haya sido creado artificialmente o haya sido producto de la necesidad de la naturaleza o lo que usted quiera ponerle, lo cierto es que la realidad que hoy tenemos es que esta pandemia ha alterado el sistema universal. Dentro del sistema universal ha cambiado las reglas de trabajo. Se ha especificado un trabajo que no existía, como el teletrabajo, se ha empezado a desarrollar de una manera intensa. Esto del teletrabajo no es una cosa tan simple, va a modificar muchas legislaciones y va a entrar en conflicto con muchos gremios, pero aparte de esto, se ha empezado a tomar determinaciones donde el ajuste, y acá sí es discutible, es el trabajador y el aguinaldo en lugar de los intereses de la deuda o en lugar del auxilio a la empresa que está naufragando, pero que como empresa privada, cuando tuvo ganancias, no la compartió ni siquiera con los trabajadores de esa empresa. Y el Estado entonces socorre a la empresa porque hay que socorrerla, y frente al auxilio que le presta, le dice ahora que tampoco la puede ayudar a los privados para pagar el aguinaldo,
y se determina también el pago del aguinaldo en cuotas de aquellos que en el Estado ganan de sueldo y de aguinaldo arriba de 40.000 pesos. Claro, lo repite la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el que gana arriba de 50.000 pesos va a cobrar en cuota, la justicia, y en definitiva se empieza a reiterar, y también en las empresas privadas se está hablando de pagar en cuotas porque no están en condiciones económicas y financieras, es entendible, nadie, ni el Estado, ni las empresas privadas. Ahora bien, se modifica una conquista, se está modificando esencialmente una conquista de Perón al trabajador, pero no va a ser lo único que se va a modificar, porque aquí van a tener que sentarse los dirigentes sindicales y los empresarios no para sacar ventajas, sino para salvar empresas. Repito esto, no para sacar ventajas, sino para salvar empresas. Porque por más derechos sindicales que existan a una discusión determinada, si se reclama esos derechos para su aplicación, la empresa cierra y deja de funcionar porque no los puede cubrir. Pero a su vez, hay que evitar el abuso de la patronal para que diga, bueno, si yo tengo que cumplir con todas las normas, entonces directamente cierro y resulta que esa empresa sí puede cumplir y se pone en el mismo plano de la que no puede cumplir. ¿Qué quiero decirles? Que viene un gran debate por el cambio de lo que es la administración del poder sindical y también la administración de las leyes sindicales, o si ustedes quieren, sociales, que reglamentan el trabajo. Y si los dirigentes sindicales en este momento no reaccionan rápidamente y no se dan cuenta de que hay que producir este debate, nos vamos a encontrar con el otro problema. Va a haber una enorme cantidad de empresas cerradas que no van a poder ser auxiliadas. Ahora bien, si tiene que haber algunas cancelaciones de los derechos de los trabajadores, tiene que haber también algunas cancelaciones de los derechos de cobro del Estado. Y aquí nos encontramos entonces con la gran discusión que nunca se da, que es la discusión impositiva. Un país que tiene una enorme cantidad de tributos y de impuestos y tiene una enorme cantidad de evasores. ¿Por qué? Porque se han abusado en la normativa de cobrar impuestos y entonces se han especializado todos los contadores en evasión impositiva. Cuando uno va al contador, no va para que lo asesore cómo hay que pagar determinado impuesto. Lo primero que uno le dice al contador es, o la contadora le dice, miren, al profesional, miren, ¿cómo hago para pagar menos? ¿Por qué? Porque está aturdido por la enorme cantidad de impuestos que tiene. En la Argentina se pagan impuestos nacionales que se sobreponen con los impuestos provinciales y los provinciales que se sobreponen sobre los impuestos municipales. Y frente a esta situación de crisis, los municipios han aumentado los impuestos. Y frente a esta situación de crisis, la AFI, o sea, la Dirección General Impositiva vieja, no le dice, vamos a condenar impuestos para que las empresas respiren. No, lo vamos a postergar, pero en la postergación están los intereses. Entonces, si hacemos el esfuerzo, si se le va a modificar una conquista al trabajador, sería muy interesante que el ministro de Economía, que el ministro de Producción se pusieran a pensar por qué el Estado no hace algo que sería mucho más conveniente, y lo venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo. El país se está emitiendo para poder resolver los problemas internos y está bien que se emita porque el dinero nacional lo fabricamos nosotros. Y es mentira que cree inflación. Entonces, la realidad es que ahora habría que decir, no hay que tributar más impuestos, ninguna clase de impuestos hasta diciembre, liberar a todo el mundo de la carga impositiva, emitir esas cifras. ¿Saben por qué? Porque si imaginariamente ese tributo sería de 1 millón de pesos, los que van a pagar son 300.000, porque el 70% no va a poder pagar. Entonces, emitan esa cifra imaginaria de recaudación mínima, cubran las mismas necesidades del Estado y terminemos con esta película de la forma que se beneficie de manera directa
al pueblo y al consumidor. Porque el hecho de que no cobre el aguinaldo o que lo cobre en cuota el trabajador debilita aún más el consumo. Y como ahora se viene el anuncio de una cuarentena más severa, con el cierre otra vez y volvemos para atrás, porque no han respetado lo que tenían que respetar las normas, todo se achica en el consumo, y cuando no hay consumo no hay economía que valga. De manera que me parece que aquí el debate entre dirigentes sindicales y empresarios debe ser urgente, sé que se están reuniendo, pero tiene que ser urgente, para delimitar y delinear el nuevo tiempo laboral, las nuevas condiciones de trabajo que van a ser post-pandemia. Pero simultáneamente estas condiciones post-trabajo, el Estado debe revisar su forma de comportamiento con la sociedad. Porque eso de que no se pueden pagar el aguinaldo porque no se recauda, es cierto. Pero ¿por qué no invertimos alguna vez la cosa? ¿Por qué no decimos, no tributen, vamos a emitir, vamos a producir consumo, y entonces después vemos cómo lo resolvemos? Porque, ¿saben? Con eso de que se postergan las cosas, las empresas quebradas no van a poder pagar. Las empresas que quiebran no van a dar más trabajo. Y los derechos sindicales, por más que vayan a existir, no van a poder aplicarse porque las empresas no van a existir. Entonces, es un tiempo de una tremenda reflexión, pero el Estado debe dar el ejemplo. No se puede pretender que los trabajadores no cobren el aguinaldo como corresponde y que los impuestos tengan un plazo, se posterguen, pero que las empresas no la puedan pagar, o que los bancos le digan que hay flexibilidad para dar créditos y le cobren el 24%. Hay que dar en tasa cero el dinero y lo tienen que hacer los bancos oficiales. Porque no se puede en un mundo donde está absolutamente detenida la economía pensar con la usura que piensan los banqueros del 24%. Es impagable. Nadie lo puede pagar. Entonces, vivimos en una Argentina mentirosa, donde todos nos engañamos, donde todos tomamos decisiones, pero no nos ajustamos a la realidad de hoy y la que vamos a tener que soportar. La Argentina tiene salida porque es productora de alimentos y el problema post-pandemia es la hambruna que va a tener el mundo. Deberíamos estar concentrando todo nuestro esfuerzo en el valor agregado de los alimentos y estar trabajando con intensidad en ese tema. Para lo cual también se necesita el desarrollo de una marina fluvial y mercante que permita la salida en la Argentina, se necesita el desarrollo de los aviones de carga y se necesita el desarrollo propio de todo lo que no tenemos. Hoy, construir una barcaza o cualquier medio de transporte fluvial en Paraguay sale menos de las 3 veces de lo que cuesta en la Argentina, por las cargas laborales, por las cargas tributarias impositivas y, en definitiva, porque los industriales de Paraguay, con la inteligencia de los ingenieros argentinos y sobre incluso capitales argentinos, están fabricando lo que tendría que fabricar aquí. Por tomar un ejemplo cualquiera. Y así nos pasa con todas las cosas. Y mientras en el Uruguay están ofreciendo que se vayan a radicar con clave fiscal después de estar 60 días, lleven la plata al Uruguay, a los argentinos que evaden, le están diciendo eso, nosotros no tomamos las medidas pertinentes para ver cómo se reinvierte el dinero post-pandemia. Porque en todas partes del mundo se está en tasa cero y nosotros estamos hablando de pagar la deuda con intereses, con tasas en dólares elevados. Estamos enfocando todo mal, lo que negociamos para afuera y lo que negociamos para adentro. Pero no el gobierno, los argentinos en su conjunto, todos juntos queremos defender lo que ya no va a seguir existiendo igual. No va a ser lo mismo cuando esto pase, las relaciones laborales no van a ser iguales las relaciones empresarias y no pueden ser iguales las relaciones de recaudación impositiva. Tenemos que entenderlo. Y tienen que acostumbrarse los dirigentes políticos a encontrar otro tipo de tributos. Hay que terminar con tantos impuestos, hay que tener 3 o 4 y el que lo haga, que vaya preso. Pero no podemos vivir en un país donde
Todos los días se inventa un tributo porque no se sabe de dónde recaudar y todos los días cada tributo que inventa hace un nuevo evasor. La AFIP tendría que dedicarse, más que buscar a los que tributan siempre, dedicarse a buscar a los morosos. Una buena gestión impositiva es cuando encuentren a los evasores, no cuando le cobren a los que pagan siempre. Hay un mundo diferente y me parece que no nos estamos dando cuenta. Alguien tiene que armar el consejo de pospandemia y decirle a los que están ocupados en gobernar con la angustia de otras cosas que Argentina hay que prever, porque si no nos vamos a llevar por delante el propio iceberg.